Bienvenidos, queridos hermanos, a la lección número 2. En la semana anterior pusimos el fundamento, la base bíblica acerca de lo que somos, de lo que hacemos como iglesia y hacia dónde vamos. A partir de esta semana nos centraremos en todo lo que tiene que ver con las reuniones en grupos pequeños, a los que estamos llamando casas de paz. Oremos juntos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo y gracias por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos anima y que nos acompaña, Señor, en todo este tiempo de enseñanza y de descubrir en tu palabra tu dirección y tu voluntad, Señor. Ahora que vamos a estar estudiando acerca de los grupos pequeños, pedimos que tú mismo nos enseñes, Señor, nos acompañes, nos muestres el camino y nos digas cuál es tu voluntad en todo esto. Confirmes en nuestro corazón, Padre, porque nuestro anhelo es obedecerte y agradarte, Señor. Gracias por tu dirección, por tu presencia en este tiempo. Te honramos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué es una casa de paz? El término más generalizado para llamar a los grupos pequeños en casas es células. Ustedes deben haberlo escuchado y aún haber asistido a una de ellas. Hay congregaciones que les llaman barcas, redes, iglesias en casa o simplemente grupos pequeños. Como Iglesia Nueva Jerusalén, llamaremos a los grupos pequeños casas de paz. El concepto es el mismo. Es un grupo pequeño de 4 a 12 personas que se reúnen semanalmente en una casa u otro lugar con el propósito de conocer a Dios, conocerse unos a otros y evangelizar, con la meta de multiplicarse, y que participan activamente en una iglesia local. Así lo define Joel Kominsky en sus libros. Esta definición es muy precisa y abarca las partes básicas de un grupo pequeño. Vamos analizando un poco este concepto. ¿Cuántas personas componen una casa de paz? Se recomienda que el grupo pequeño sea entre 4 a 12 personas, no más, para que el servidor que lidera pueda mantener una atención personalizada con cada uno de sus miembros. Y además que en el tiempo de meditar la palabra, todos tengan oportunidad de participar. Además, sea más fácil relacionarse unos a otros y puedan realizar actividades juntos. ¿Cada cuánto tiempo se reúne? Se espera que se reúnan una vez por semana y también busquen otros espacios para compartir como amigos. ¿Dónde se reúnen? ¿En una casa o en otro lugar? Lo importante es que tengan la privacidad y el espacio para que desarrollen las actividades con tranquilidad y sin ser interrumpidos. ¿Para qué se reúnen? Para conocer a Dios en primer lugar a través del estudio de la palabra. Se conozcan unos a otros, tengan un grupo de amigos cercanos para apoyarse. Para evangelizar, esto es muy importante. No hay que perder el propósito de alcanzar a otros, a quienes no conocen del Señor. De otra manera, se convertirá en un simple club social, la reunión. ¿Cuál es la meta? La meta es multiplicar la casa de paz. Que quienes ya van creciendo, madurando en los caminos del Señor, asuman el reto de abrir una nueva casa de paz para alcanzar a más. ¿Qué significa el hecho que participan activamente en una iglesia local? Como Iglesia Nueva Jerusalén, a más del culto del domingo, también realizamos otras actividades como son los tiempos de ayuno y oración, los retiros, los encuentros, las capacitaciones. Festejamos nuestro aniversario
y en fin, algunas otras actividades. Y se espera que como integrantes de una casa de paz también colaboren y participen en las diferentes actividades de la iglesia. Se sientan parte de la comunidad de la iglesia. El lugar de la casa de paz. Como dijimos, hay libertad en cuanto al lugar de reunión. Sin embargo, preferimos que no sea en el templo. Como el propio nombre lo indica, el lugar natural son las casas de las familias. No queremos que la reunión se convierta en un culto. Al contrario, sea una reunión en un ambiente informal, en un ambiente amistoso. Si no pueden reunirse en una casa y el grupo, por ejemplo, de jóvenes prefiere reunirse en el colegio o en la universidad, eso está muy bien. Puede ser en el lugar de trabajo, si les permiten quedarse fuera de sus jornadas, o en la oficina, en el negocio. Pueden acordar reunirse en un parque o en una cafetería, dependiendo eh, qué tipo de grupo conforman la Casa de Paz. ¿Por qué el nombre Casa de Paz? Seguramente ustedes se han preguntado, ¿de dónde viene? ¿Por qué estamos llamando como iglesia Casa de Paz a los grupos pequeños? Déjenme contarles que cuando Jesús enviaba a sus discípulos a los lugares a los que él pensaba visitar, los envía de dos en dos y les da la siguiente instrucción. Cuando entren en la casa de alguien, primero digan, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Ustedes lo pueden leer esto en Lucas 10:5. Quien abre su casa para recibir a los hermanos se convierte en una casa de paz. La bendición de Dios permanece en esta casa. De aquí el nombre Casas de Paz. Podemos encontrar algunos ejemplos bíblicos de reuniones en casas. La iglesia primitiva se reunía básicamente en casas. Generalmente el apóstol Pablo, al final de sus cartas, envía saludos a los hermanos del lugar al que dirigía la carta y a la iglesia de ese lugar. Y podemos encontrar en la primera carta a los Corintios eh, la despedida de Pablo. Miren lo que dice. Las iglesias de aquí, en la provincia de Asia, les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila, y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Esto está en 1 Corintios 16-19. Entonces, ¿en casa de quién se reunía esa iglesia de Corinto? En la casa de Aquila y Priscila. Miremos otro ejemplo. En Colosenses, ¿sí? Dice el apóstol Pablo ya en su despedida. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. ¿En casa de quién se ha estado reuniendo la iglesia? En la casa de Ninfas. Un ejemplo más. Aquí Pablo inicia saludando a la iglesia. Miren lo que dice. Yo, Pablo, prisionero, por predicar la buena noticia acerca de Cristo Jesús, junto con nuestro hermano Timoteo, les escribo esta carta a Filemón, nuestro amado colaborador, a nuestra hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero en la lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. ¿En casa de quién se reunía la iglesia? En casa de Filemón. El contexto del Nuevo Testamento se desarrolló en las casas.
Con estos ejemplos podemos ver que la iglesia se inició primeramente con reuniones en casas, fue un lugar propicio para compartir el mensaje de salvación aún en medio de la persecución, muchas veces arriesgando la vida. Se relacionaban con un trato personal, se conocían unos a otros para apoyarse, se enseñaban a los nuevos creyentes. Esto era muy importante porque había que asegurar que el mensaje vaya completo. Y había la necesidad de formar otros discípulos de Jesús para enviarlos a enseñar y a congregar en otras casas. Hay que considerar que las casas de paz sean sanas, cumplan con los propósitos para los que se han iniciado. La Biblia enseña que somos el cuerpo de Cristo. Miren lo que dice en 1 Corintios 12, 13. El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu y todos compartimos el mismo espíritu. Así como el cuerpo humano está constituido por el elemento básico que es la célula, de la misma manera ocurre en la iglesia. Cada uno de ustedes, cada familia que se reúne en grupos pequeños, en casas, son el elemento básico que le da vida y desarrollo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Sin células no hay vida ni crecimiento en el cuerpo humano. Así también lo es en nuestra iglesia. Si las casas de paz no funcionan ni se multiplican, el cuerpo está enfermo y débil. Si las casas de paz son saludables, el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estará saludable. Vamos ahora a ver los componentes u objetivos de una casa de paz. Es importante que tengamos muy claro para qué nos reunimos como casas de paz. Son 4 los componentes u objetivos principales que vamos a mirarlos. En primer lugar, habíamos hablado de que el propósito principal de la casa de paz es conocer a Dios. Conocer a Dios produce crecimiento en mi relación con Dios. No puedo amar y relacionarme con alguien a quien no conozco. Produce también crecimiento espiritual, porque en mi relación con el Señor, mi espíritu crece. La búsqueda de Dios, produce también una búsqueda de Dios para todos. Todo el grupo crece y todos estamos interesados en seguir aprendiendo acerca de Dios. También produce el deseo de estudiar la palabra de Dios, porque a través de ella vamos conociendo a Jesús, vamos conociendo a Dios, lo que Él es y lo que Él hace. Disfrutamos de tiempos de intimidad en oración, adoración y alabanza. Vamos conociendo a Dios en la experiencia personal de cada uno y también en la experiencia del grupo con el que estamos compartiendo. Segundo, el segundo objetivo es conocerse unos a otros. Y esto produce comunión. El pastor Alberto diría coinonía. Son lazos de pertenencia que se van entrelazando entre todos los miembros y nos sentimos parte del cuerpo de Cristo. También el conocernos unos a otros hace que la casa de paz sea un grupo de hermanos y de amigos, que haya apoyo mutuo en el área espiritual como en el área familiar y también en el área personal. Podemos orar juntos, unos por otros,
y estamos dispuestos a invertir tiempo fuera de la reunión para profundizar relaciones. Cuando somos amigos, queremos hacer juntos, queremos salir, comer y intimar, relacionarnos unos con otros. En tercer lugar, el objetivo es evangelizar. Y cuando evangelizamos, producirá que otros conozcan a Cristo. Pongamos en práctica un evangelismo personal a través de las relaciones. Es más fácil que un no creyente llegue a una casa en un ambiente informal que a un templo en un ambiente formal. Podrán realizar también eventos evangelísticos organizados junto, todos como casa de paz. Y ahí tiene que entrar mucho la creatividad de cada grupo y viendo los círculos de influencia que cada quien tiene. Desde ya yo les invito a que empiecen a orar y a pensar en su círculo de influencia, en sus amigos, quienes están necesitando de Dios, para que empecemos a orar por ellos y cuando podamos abrir nuestras casas de paz, el Espíritu Santo nos guíe a compartir y a extender esa invitación. Cuarto, la multiplicación. Eso no podemos dejar de tomar en cuenta, porque la multiplicación produce que los miembros de la casa de paz sean discípulos de Cristo que se multiplican en otros discípulos. Esto quiere decir que cada uno de los participantes de la casa de paz estemos cuidando a otra persona, estemos pensando en otra persona, estemos orando, acompañando a alguien, estemos haciendo de alguien otro discípulo de Cristo. Y eso es lo que habíamos hablado en la visión y misión de la iglesia, ¿no es cierto? Que cada discípulo produce, da fruto otro discípulo. Y ahí nos estamos enfocando en la multiplicación de discípulos. También hace que los miembros de la Casa de Paz desarrollen sus dones, porque cuando modelamos y cuando compartimos lo que somos y lo que sabemos, ponemos en práctica todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Y cada uno lo hace dirigido por el Espíritu Santo y lo hace de manera distinta. No hay un molde, no hay un modelo para hacer discípulos. Es algo original de cada uno de acuerdo a sus dones y de acuerdo a cómo el Espíritu Santo nos guía. También, si nosotros tenemos en mente la multiplicación, hará que dentro del grupo pequeño, se formen nuevos servidores de casas de paz, que se vayan formando de tal manera que hayan otros que asuman ese liderazgo de ir, de abrir una nueva casa de paz y de servir. Así que, ¿cuál es nuestro sueño? Que en cada barrio de la ciudad de Esmeraldas exista una casa de paz. ¿Soñamos juntos? Dios les bendiga y hasta la próxima lección.